poner un traje, siento una presencia no sé, que como si estuviéramos en una fiesta muy especial. Y yo dije, me voy a poner un trajecito como hacía mucho antes, en los tiempos de antes, años pasados. Y estamos aquí hoy en este día, gloria a Dios, alabando, declarando, este es el tiempo donde Dios será exaltado en nuestras vidas. Y tengo una enseñanza que Dios ha puesto en mi corazón. Vamos a orar y voy a hablar de Salmo capítulo 2. Y esta enseñanza voy a hablar de cómo Jesús se está sonriendo y riendo. Amén. Y Él está bailando y gozándose sobre su vida. Pero también voy a hablar cómo Él se ha enojado contra todos que vienen contra la palabra de Él. Vamos a orar. Padre, estamos aquí en este día dándote gracias y gloria y honra. Y gracias, oh Dios, que este servicio, esta sesión es una palabra, una enseñanza profética de los tiempos y de las temporadas donde estamos en este momento, en este día, en esta hora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Úsame para tu gloria, Maestro. Amén y amén. Gloria a Dios. Nada como oración, ¿verdad? Nada como oración. Uno siente esa confianza que viene solamente de Dios cuando estamos en oración. Quiero entrar directamente al Salmo capítulo 2, porque en el Salmo capítulo 2, Dios le estaba hablando proféticamente al pueblo en ese entonces, en ese día, pero también la palabra profética estaba hablando de los tiempos finales. Póngale cuidado, le voy a leer escritura tras escritura, amén, y porque esto es un salmo tremendo. Empecemos por Salmo 2. Verso 2, no voy a leer todas las escrituras, pero he escogido algunas que fui dirigido por el Espíritu de Dios, siento mi corazón y decir estas escrituras, amén. Entonces empecemos por Salmo 2, verso 2, que dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Amén. Voy a parar ahí un momentico. Estamos viendo aquí que se levantaron los reyes de la tierra y príncipes y se consultan unidos. ¿Contra quién? Contra Jehová y contra su ungido. También está señalando contra su ungido, que es Jesús, el Cristo, Jesucristo, que quiere decir el ungido de Dios, el Mesías. Y aquí en el Salmo 2, verso 2, los príncipes de la tierra, los reyes de la tierra se estaban consultando para ver cómo venían contra Dios, rompiendo sus ligaduras. Mejor dicho, no querían la palabra de Dios, no querían ver nada con Dios. Decían, eso es mentira, Dios no existe. Y estaban haciendo todo lo posible para venir contra Dios. Y lo estaban haciendo como hoy en día, el alabazo, como hoy en día, ¿qué está ocurriendo? Hoy en día, en los años pasados, ya por varios años, varias décadas, empezamos yo vivo en los Estados Unidos y este país empezó la Constitución y los que empezaron este país, todos eran cristianos, hicieron la palabra de Dios como una dirección, pusieron la palabra de Dios como dirección en la vida de ellos y hace las últimas décadas han venido muchos contra cómo empezó los Estados Unidos, contra cómo sigue adelante este país. Y sacaron a Dios de oración de las escuelas. Sacaron a Dios de las escuelas. Dijeron, no queremos ver nada con Dios en nuestras escuelas. Estos son nuestros hijos. No queremos ver nada con Dios. Y los sacaron de las escuelas. Y Dios, demostrando su misericordia, su compasión y su paciencia, está ahí. Ok, teniendo paciencia, está bien. Siguen los años y después empiezan a decir, vamos a abortar, pasaron leyes de aborto, pero no solamente leyes de aborto, abortos que son tan no sé cómo decir, tan horrific, tanto miedo, tanto absurdos, cosas absurdas, cosas que uno dice, ¿cómo puede ser? Dios mío, que gente está teniendo abortos y el bebé está saliendo, oh Dios mío, ni lo quiero decir, pero casi el bebé es saliendo de la mamá y vivo, pero como querían aborto, lo matan. Esas son leyes y Dios dice, Dios mío, Dios dice,
tengo paciencia, pero llega el momento donde acaba esta paciencia. Mire lo que está pasando aquí. Entonces se pusieron contra las ligaduras de Dios y quieren sacar hoy en día a Dios de todas las cosas que no quieren que se mencione Dios, y eso es lo que están tratando de hacer pasando leyes al sistema político que vienen contra las cosas de Dios, pasando leyes contra Dios. Y aquí yo vivo en California, hay una ley que el gobernador se le tiene un tornillo suelto. El gobernador pasó una ley que no se puede cantar en las iglesias por la temporada que estamos. Sabemos quién lo está usando a él, ¿verdad? El mismo diablo del infierno que le ha hablado a él y lo está usando a él para tratar de imponer miedo en las personas. Estamos hablando de tiempos proféticos y temporadas proféticas donde vivimos hoy en día. No, y esto es muy real y es una cosa que está ocurriendo en este día. Rompamos sus ligaduras. Dicen muchos sistemas políticos hoy en día: no queremos seguir lo que es correcto, no queremos seguir lo que es honesto. Están llamando lo malo bueno y lo bueno malo. Pero Dios llega un momento que se levanta y las cosas cambian. No me quiero adelantar, pero quiero leer la próxima escritura. En el versículo 4 dice: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Nuestro Dios, el que está sentado en los cielos, el creador de los cielos y de la tierra, el que es conocido como el león de la tribu de Judá, el que mora en los cielos se reirá de ellos, de toda persona que viene contra Dios. Jesucristo en este momento se está sonriendo y se ríe de ellos, porque ellos están endemoniados, siendo dirigidos por cosas que no deben ser, o siendo dirigidos por cosas contra Dios. Y ahí está el Rey de la Gloria, el que se llama Rey de Reyes y Señor de Señores, los está mirando del cielo. El que mora en los cielos se reirá, y el Señor Jesucristo se burlará de ellos. Mejor dicho, Jesús ha tenido paciencia. Él ha mirado y ha tenido misericordia. El Padre ha tenido paciencia, y aquí en la tierra está el Espíritu Santo, mucha paciencia. Pero llega el momento que usted sabe, como cualquier papá o cualquier mamá que tiene paciencia con sus hijos o con sus niños, ¿verdad? Y empiezan a ser rebeldes, tienen un poquito de paciencia, empiezan a ser rebeldes, pero tienen un poquito de paciencia. Pero llega el momento donde sale la correa. Llega el momento donde sale la chancla, porque se tiene que corregir actitudes, etcétera, con nuestros niños. Así hay momentos también para Jesucristo. Llega el momento que viene la corrección, la disciplina, la responsabilidad. ¿Y por qué tienen que cambiar esa manera de ser? Y aquí dice: se burlará el Señor de ellos. Ellos tienen que cambiar su manera de ser, pasando leyes contra las cosas de Dios, y no lo van a querer hacer. Entonces se tiene que levantar Dios Todopoderoso, y hacer una corrección. Mire el versículo 5. Salmo 2, capítulo 2, verso 5. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Mejor dicho, y le quiero decir de una vez, las próximas 2 semanas vamos a ver una manifestación de la presencia de Dios, que le va a hablar a toda esa gente que está contra las cosas de Dios, en el furor de Dios. En el furor de Dios. Y le quiero leer una escritura, y vamos a volver al Salmo 2, pero le quiero leer una escritura del libro de Mateo, porque tengo esto en mi espíritu. Mateo 21:12 dice lo siguiente. Mateo 21:12: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Llegó Jesucristo, entró al templo y miró toda la vulgaridad que se habían burlado en el templo, lo hicieron una mercadería. Llegó Jesucristo con la ira de él, y tumbó y volcó y revoltó y tumbó todo eso, porque el furor de Dios le entró. Y le estoy diciendo, hijo de Dios, hija de Dios, que en estas 2 semanas que vienen, empezando hoy, 2 semanas, de aquí a 2 semanas, 14 días, que veo en el Espíritu que Dios hablará a ellos en su furor.
todos los que han venido contra el plan de Dios, todos los que creen que tienen un plan escondido que va a trabajar contra las cosas que son nobles o decentes o justas, todas esas personas, especialmente los políticos y los que están detrás de los políticos, que tienen el dinero para apoyar doctrinas de demonios, como dice Timoteo, en los últimos días llegarán doctrinas de demonios. Pero se levanta Jesús en estos tiempos. Por eso esta enseñanza es una enseñanza profética de los tiempos y de las temporadas, porque estamos en un tiempo como nunca antes en la tierra. Estamos en un tiempo donde nunca antes en tu vida habías visto, oído o pensarías que iba a vivir, pero estamos en esa realidad en este momento. Pero llega Jesucristo y el furor de Dios va a tocar y a cambiar, y así mismo como revolcó las mesas en el templo, Él va a revolcar y va a tumbar todo lo que es injusto, toda la corrupción, todo lo que es corrupto. Él va a salir a la luz todo lo que es corrupto. Jesucristo mismo dice, hay un cambio de temporada, hay un cambio de cosas. Se pasaron de la paciencia de Dios, ahora Jesús, ¡fuf!, y se rompe todo eso. Ajá. Ahora esos son para los que están contra. Ajá, para los que están contra. Pero aquí dice también que en el verso 8, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y yo le estoy pidiendo a Dios, que Él esté sonriendo sobre nuestras vidas, porque Dios ama a sus hijos y está sonriendo sobre nuestras vidas. Él dice, hay una parte en la Biblia donde Él saltaba de gozo y alegría, porque cuando Él mandó 70 para predicar el Evangelio, y vinieron en el libro Lucas capítulo 10 y le dijeron, Jesús, aún los demonios se someten en su nombre. Pero Jesús les dijo, no se regocijen eso. No se regocijen eso. Sí, su nombre está en el libro de la vida, pero regocíjate. No se regocije que tiene autoridad sobre demonios, pero regocíjate que su nombre está escrito en el libro de la vida. Y esa palabra regocíjate quiere decir saltar, brincar, dar vueltas, danzar. Eso es lo que quiere decir regocijarte. Jesucristo, cuando uno hace mira el diccionario hebreo y hace la definición de las raíces de la definición de la palabra regocijarse, sabe que regocijarse en hebreo y en griego no es una palabra de solamente tener alegría y una sonrisa, no, es una palabra como el rey David, cuando él saltaba y brincaba porque tuvo una victoria, gloria a Dios, entraron brincando y saltando y danzando. Así mismo Jesucristo danza y salta y brincaba de gozo cuando le contaban que la victoria que tenían en el nombre de Él. Y eso es lo que está diciendo aquí. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Pídale a Dios ahí donde tú vives. Pídale a Dios por ese barrio. Pídale a Dios que te entregue esa ciudad. Pídale a Dios y la basoco que te entregue ese país o ese continente. Pídale a Dios. Y acuérdate que cuando uno ora, uno está entrando profundamente en el Espíritu. Nadie te ve, solamente Dios te ve. Y cuando le estamos pidiendo a Dios en secreto, porque solamente Dios ve. Mateo capítulo 4 dice, lo que tú haces en secreto, Dios te bendice públicamente. Cuando oras en secreto, Dios te bendice públicamente. Ahora recuérdate que cuando vives con tu familia, todos saben que tú oras, pero estamos hablando aquí cuando oras en secreto, donde no tenemos que haber alguien que suene una trompeta al frente de nosotros. Ahí viene el orador, y sacar una carpeta roja, no, porque como hacían los fariseos, el secto de fariseos y las religiones de fariseos, que venían contra las cosas de Dios, se enojaban contra Jesucristo. Pero Jesucristo dice, pídame las naciones porque te las daré por herencia, te las daré por herencia. Y aquí estamos en estos tiempos proféticos, en esta temporada profética, en este momento profético, en esta gloria profética, y no se va a cambiar, no va a cambiar. Yo siento completamente que las próximas 2 semanas, sí. Ahora no estoy hablando de que el furor va a ser contra hijos de Dios. El furor de Dios viene contra los que vienen contra de Dios. Porque hay hijos de Dios, hay personas que
que usted sabe, todos tenemos un diferente camino y posiblemente cometió algún error, cometió algún pecado y te sientes bien mal, etcétera, etcétera. No, no estoy hablando de ti. Usted, si sinceramente amas a Dios y estás tratando lo mejor posible de seguir a Dios, Él te llena del poder y cuando se levanta un error o una tentación, usted reprende a Satanás y echa fuera esa tentación porque tienes la mente de Cristo, estás lleno de la palabra de Dios. No estoy, entonces esas personas, Dios está sonriendo sobre su vida. Dios tiene alguna sorpresa grande y buena sobre su vida. Pero estoy sintiendo en mi corazón en los últimos 2 o 3 días lo que va a ocurrir. Lo que va a ocurrir. La temporada cambia. Jesús, como que la paciencia se agotó. O sea, la paciencia se agotó. Él está mirando todo lo que está pasando aquí. Él está viendo todo lo que está pasando aquí. Él está mirando toda la corrupción que hay. Hay corrupción increíble en el sistema político. Hay una corrupción increíble en ese sistema político. Porque, wow, y lo que se va a ver en las cortes y lo que se va a anunciar, etcétera, las evidencias que tienen. Y Jesucristo está mirando todo eso. Y mi oración también es que todo lo corrupto se encuentre y todo lo que es honesto que florezca, que siga adelante, todo lo que es honesto que sea bendecido. Amén. Y por eso tenía esto en mi corazón hoy. Y si tienen algunos comentarios, pueden escribir un comentario aquí abajito mientras yo predico y tienen una oración, vamos a poner esa oración ahí. Yo sé que Dios nos va a contestar. Este es el tiempo que, hijo de Dios, hija de Dios, este es el tiempo que tienes que ver a Jesucristo sonriendo sobre tu vida. Tienes que ver los ángeles que Él ha despachado sobre tu vida. Tienes que ver la gloria que Él ha despachado sobre su vida. Tienes que ver que Jesucristo te ama, pero Jesucristo al mismo tiempo tiene que corregir una sociedad. Una incredulidad, los que se burlan contra las cosas de Dios. Amén. Llega un momento que me entiende que Jesucristo hace la corrección, pero yo sé que para nosotros los hijos de Dios seguimos adelante, seguimos adelante, seguimos adelante. Amén. Alguien diga amén. Amén, te escuché, te bendigo, te mando un beso en el espíritu. Sabemos que en estos tiempos, estas temporadas, que se levantará Dios grandemente. Ahora póngale cuidado, tengo 3 escrituras más, se las tengo que dar. Verso 10, Salmo 2, verso 10. Ahora pues, oh reyes, oh sistema político, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Ahora la Corte Suprema son jueces de la tierra. Y creo que hay una advertencia con ellos, no creo, sé que hay una advertencia con ellos en este momento. Yo sé que con jueces de la Corte Suprema desde la capital de los Estados Unidos, Washington, D.C., o jueces de diferentes estados de la Corte Suprema de cada estado, hay una advertencia que Dios está mandando, la está mandando fuertemente, y si no la quieren escuchar esos jueces y quieren hacer lo incorrecto y lo corrupto, bien puedan. Pero hay una advertencia, ya se desata esa advertencia que tienen que hacer lo correcto o las consecuencias caerán sobre las casas aún de esos jueces corruptos del gobierno si no deciden votar porque lo que es verdad, lo que es honesto. Oh reyes, sed prudentes, oh jueces de la tierra, te doy una advertencia. Servid a Jehová con temor y alégrate con temor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Eso es lo que manda decir Dios a estos jueces de la tierra. Y en los jueces de la tierra, Dios va a mandar sobrenaturalmente ahí. Dios tiene personas por todas las diferentes ciudades. El reino de los cielos está por toda la tierra. Y yo le pido a Dios, como muchos queremos que toda persona reciba la bendición, no el furor de Dios, ¿verdad? Pero si estamos viniendo contra lo que es honesto, contra lo que es correcto, contra lo que es bueno, la persona siempre va a vivir en maldición. Aún cristianos
cristianos, estoy hablando de toda persona que venga contra las cosas de Dios. ¿Cómo así? Aún cristianos. Buena pregunta. Pues hay cristianos que se llaman cristianos, que tienen el título cristianos, que están disfrazados como cristianos, diciendo aleluya, gloria a Dios, etcétera, pero no creen que Dios es un Dios sobrenatural, no creen que Dios todavía nos dirige, solamente creen que Dios está por allá lejos, lejos, lejos. Y Dios no está lejos, lejos, lejos. Dios está en nuestra boca y en nuestro corazón. Cuando confesamos que Jesucristo es nuestro Salvador y cuando creemos en nuestro corazón y lo decimos con nuestra boca, Él está bien cerca a nosotros. Él está aquí con nosotros. Amén. Entonces seguimos adelante. Seguimos pidiéndole a Dios. Seguimos urgentemente buscando la presencia de Dios. Sí, seguimos y por eso cuando uno no cree en algo, por ejemplo, Dios mío, cuando yo era nuevo en el Señor, yo no creía en aborto, yo pensaba que eso estaba bien, que un aborto estaba bien, hasta que un día llegó un predicador, no me acuerdo en cuál ciudad yo estaba, creo que era en Miami, y el predicador era un especial, un invitado, y el predicador dice, sí, imagínate si Moisés fuera abortado. Ajá, acuérdese que el rey mandó una ley para abortar todos los hombres, todos los hijos que nacieron, pero la mamá de Moisés lo escondió. ¿Se acuerda esa parte, verdad? Entonces cuando el predicador dijo eso, yo dije, empezó a cambiar mi mente. Y después dijo también, imagínese si Jesucristo lo trataron de abortar. Y acuérdese que trataron de matar a todos los niños de 2 años antes, ¿verdad? Entonces estas cosas empezó a cambiar mi mentalidad. Y hay leyes que usted sabe, tenemos que cambiar nuestra mentalidad, porque Dios se está levantando, todo va a cambiar. Estamos en la temporada de cambio y le voy a decir, los cristianos que están buscando a Dios, los que estamos llenos, usted y yo, que estamos buscando diariamente a Dios, diligentemente a Dios, hay una sorpresa grande que va a caer para ti en estas 2 semanas. Para el cuerpo de Cristo va a ser gloria, aleluya. Para el cuerpo de Cristo va a ser una bendición grande. En la mitad de todo lo que está ocurriendo, la bendición de Dios sobre la iglesia de Dios, que está sobre todo continente, está en toda ciudad, está en diferentes aldeas. Esa bendición de Dios alcanzará a tu pueblo, alcanzará a tu pueblo, a tu puerta, alcanzará a tu iglesia. Le tenemos que tener temor a Dios. ¿Sabe cuándo hay seguridad? Cuando tenemos 100% temor de Dios. Cuando tenemos el temor de Dios, amén, y cerramos las puertas a todo lo que es malo, le cerramos las puertas a todo lo que es infiel, le cerramos las puertas a todo lo que es injusto. Cuando caminamos en el temor de Dios, todo lo demás te llegará. Wow, aleluya, aleluya. Qué bendición estar aquí con ustedes en esta mañana. Veo a Jesucristo, veo la mano de Dios haciéndonos así. Amén. Como estirando la mano de Él para ayudarnos, para bendecirnos. Que no estás cayendo, como levantándonos a un nivel más alto. Veo la mano de Jesucristo extendida sobre nosotros. Veo una sonrisa grande sobre el rostro de Él. Amén. Lo veo danzando, lo veo alegre sobre la iglesia. Porque Él sabe que lo amamos y lo estamos buscando. Veo la sorpresa grande que está ocurriendo y que va a ocurrir. Yo no sé cuál es, porque todos vamos a ser sorprendidos. Pero noto que Dios nos está sorprendiendo, pero Él tiene una sorpresa antes de que termine este año. Estoy hablando en estas semanas que vienen. Amén. Sorpresas de Dios, bendición de Dios. Amén. Gloria de Dios. Amados, gracias por estar sintonizados con nosotros en este día.